Pablo, en nuestra charla anterior hablábamos de lo que había sido el gobierno de la educación en el pasado periodo. ¿Qué expectativas se tienen para el gobierno que va a asumir el 1 de marzo con el nuevo gobierno? ¿Qué expectativas se tienen en materia de educación y qué se puede hacer en ese tema? Mira, yo creo que el trabajo que se ha hecho desde la oposición en torno a problemáticas de la educación sería una ventaja inicial, es decir, yo puedo ubicar algunos de los problemas que en este periodo de 15 años, que es un periodo amplio, y que el partido ganador de esta elección ha estado en la oposición, digo, ha podido visualizar problemas que si recogió bien el guante debería poner en práctica algunas cuestiones que fueron señaladas como básicas a modificar, ¿no? Si la vio Eh, de la vereda de enfrente, la tiene que ver ahora. Exactamente, vieron que viste que a veces cuando estás del otro lado del mostrador no es lo mismo, ¿no? Ujú. Pero uno espera que algunas cuestiones que fueron señaladas como de atención urgente, que incluso están relacionadas con algunas de estas que hablábamos en el video anterior, sean atendidas. Yo creo que hay un buen, por lo menos en lo que yo he visto, es un buen síntoma la elección de las personas que se están colocando al frente de los dos espacios que van a ser clave, que son el CODICEM y el MEC. ¿No? Ya se ha anunciado que el Ministerio de Educación y Cultura va a tener un papel más relevante que lo que lo tuvo en el periodo anterior, que además yo creo que tuvimos el gobierno tuvo un hándicap importante porque la elección, si hubo una elección mala en el gabinete del periodo anterior de gobierno, fue el de Muñoz al frente del Ministerio de Educación y Cultura. ¿No? La llegada del gobierno de la calle al colocar a Pablo da Silveira, que yo creo que es un intelectual serio que viene trabajando hace muchos años en el campo de la educación, en particular estudiando la situación de la realidad de la educación en Uruguay. Yo creo que si logra plasmar ese análisis que viene haciendo hace años, yo creo que tenemos una buena posibilidad ahí de mejorar el panorama. La elección que va a ser la número 2 en el MEC, que es Ana Ribeiro, que es una historiadora de primer nivel, que viene trabajando también, reflexionando sobre el campo educativo hace ya un buen tiempo y trabajando en espacios vinculados a la educación. Yo creo que en principio es un panorama positivo. Vamos a ver cómo se logran desenvolver finalmente, ¿no? En el vínculo con el CODICEN, que va a ser importante, que en el periodo anterior hubo también rispideces importantes que creo que llevaron también al fracaso del gobierno en materia educativa. Pienso nomás en los conflictos que hasta el día de hoy tenemos una discusión entre la ex directora general de secundaria Celsa Puente y Wilson Neto, que marcó claramente la cancha las rispideces que hubo cuando estuvo Juan Pedro Mir y Filgueira en el MEC, que rápidamente hicieron cortocircuito con Muñoz y con Neto. Bueno, fue más una historia de instituciones enfrentadas y no coordinando debidamente entre sí. Esperemos que en este periodo no pase. Para mí es muy importante que la figura que se haya elegido es la de Robert Silva, que es un colega de larga trayectoria en el ámbito educativo, que conoce como la palma de su mano este, la institución y la educación pública. Y yo creo que eso se puede combinar muy bien con Da Silveira y Ana Ribeiro, que más bien el ambiente que ellos conocen es el del ámbito de la educación privada, ¿no? Que no es que no hayan trabajado en el ámbito público y no lo conozcan, pero bueno, provienen sobre todo de espacios de trabajo en la educación privada. Y yo creo que le va a aportar, en ese sentido, la mirada desde el CODICEN, en particular de Robert Silva, van a lograr de alguna manera complementarse. Eh, por algunas cosas que he leído, yo creo que el trabajar sobre un nuevo estatuto docente tiene algunas modificaciones interesantes, que vamos a ver en la práctica cómo funcionan. Creo que va a estimular algo de lo que hablamos hoy, es el mismo estatuto docente de la formación docente, de la investigación, porque el estatuto mismo va a implicar que uno pueda avanzar en la carrera sin tener, como es ahora, simplemente por hechos de antigüedad, o sea, ¿no? Una motivación a que uno si investiga, si genera proyectos, pueda ponerlos en práctica y avanzar también en su carrera funcional como docente, ¿no? Y ser reconocido en ese sentido. Algunas cosas que he escuchado a Robert Silva también, vinculado, por ejemplo, a la descentralización, ahora que estamos acá en Mercedes, yo creo que uno de los problemas que también
tenemos es llegar y alcanzar una real descentralización en el campo educativo y cortar de una vez con esa, hasta altura, microcefalia montevideana, ¿no? Ensayar realmente políticas de descentralización con mirada hacia el interior del país, con autonomía y autogestión desde el propio interior, ¿no? Pero trabajar fuertemente en eso yo creo que es importante y se va en este periodo también a apuntar. Los principales problemas que veo en el horizonte, el relacionamiento con los espacios sindicales va a ser un problema. O sea, yo creo que ya hay una lucha instalada de antemano. Todos quienes estamos en la educación pública lo hemos percibido al otro día de los resultados de las elecciones nacionales. Por una cuestión de conformación ideológica del mismo, generalmente de los docentes, digamos, ideológica o culturalmente están más vinculados a los espacios de izquierda, del Frente Amplio, y va a haber ya hay de hecho una reacción que va a generar rispideces. Y ese es un desafío importante, ¿no? para el nuevo gobierno, es cómo tramita ese conflicto, ¿no? A eso iba, porque más allá de las diferencias con el futuro gobierno que pueda tener el sindicato, en el gobierno actual, en los gobiernos del Frente Amplio, siempre se decía que muchas de las cosas no se podían hacer por ese diálogo trancado que tenía sí. con el sindicato. ¿Qué peso tiene el sindicato en las políticas de educación para que se aprueben o para que no se aprueben? Mira, si vos vas a los números de los docentes sindicalizados, son pocos, ¿no? En relación al porcentaje. Pero generalmente hay un acatamiento, por ejemplo, con instancias de huelga, de paro, ¿no? que sigue siendo importante, ¿no? Yo creo que el diseño de políticas desde los sectores sindicales, pensar en propuestas educativas que de los sindicatos se hagan, ha sido menor en relación, ha habido más conflictividad que propuesta, ¿no? desde el sindicato. En ese sentido no ha habido una posibilidad de un diálogo constructivo, si se quiere, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que el sindicato debería también, que el sindicato docente debe replantearse, ¿no? Que es trabajar en torno a políticas, de propuestas de políticas educativas, profundizar en ese sentido. Ha estado más a la defensiva, si se quiere, y el cuerpo docente en algunas cosas ha acompañado ese estar a la defensiva, aunque no esté del todo sindicalizado o participando en las actividades sindicales. Yo creo que uno de los grandes problemas que en este periodo se generó fue el enfrentamiento que hubo, ¿no? Claro y marcado con dos referentes, como fue por el MEC, María Julia Muñoz, en muy mal vínculo con los sindicatos y con los docentes en general, y también con Celsa Puente, ¿no? En el ámbito de la educación secundaria, ¿no? También hubo un intento de algo que yo creo que era hasta razonable, que era que la elección de hora no fuera todos los años, sino que hubiera un periodo de 2-3 años. Yo creo que eso hubiera mejorado algunas cuestiones. No era el gran cambio, pero hubiera mejorado algunas cuestiones de funcionamiento en las instituciones. Y se terminó entrando en una pulseada con los sindicatos, por dejar claro quién ejercía el poder, ¿no? Hubo reacciones, a mi entender, desmedidas desde el gobierno, sobre todo de las figuras que estuvieron al frente, tanto del MEC como del ámbito de secundaria, y eso generó una rispidez con los sindicatos docentes que trancó mucho el panorama. Y ni que hablar que el primer gran gesto erróneo, a mi entender, del gobierno fue la declaración de esencialidad de la educación, ¿no? Cuando históricamente el Frente Amplio, la izquierda, siempre ha fogoneado la idea de que los sindicatos deben actuar de determinada manera, proceder frente a reclamos vinculados con lo salarial o con la designación del porcentaje de producto del PBI que se le da a la educación. Bueno, el día que se actúa defendiendo desde un lugar que es el de la marcha o la huelga o la ocupación, bueno, se termina declarando una esencialidad de la educación para cortar justamente el reclamo docente. Yo creo que hay un cortocircuito enorme y generó que, por ejemplo, previo a la declaración de la esencialidad, el acatamiento de las medidas gremiales había sido bajo. Se declara la esencialidad y se disparó absolutamente, generó un efecto contrario, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una señal muy negativa. Y yo ahora
en este periodo hay algunos signos previos que me generan preocupación, ¿no? De ambas partes, ¿eh? De los sindicatos yo creo que ya hay declaraciones, algunas como las de Olivera, que es el referente de FENAPES, tratando de neofascista a Pablo da Silveira, aún diciendo, no lo conozco personalmente, no sé mucho, pero me parece que gotea neofascismo. Dijo declaraciones de este tipo, ¿no? O sea, creo que es difícil sentarse a la mesa después a dialogar y a construir con declaraciones previas, que son declaraciones de guerra, ¿no? Eso me parece que es preocupante y es complicado. También, del otro lado, decir, bueno, nosotros no vamos a permitir ningún tipo de ocupación, inmediatamente vamos a desocupar, vamos a limitar de algún modo el derecho, ¿no?, de huelga hasta determinado lugar porque vamos a proteger al estudiante, cosa que uno puede estar de acuerdo, pero el tema es esas rispideces previas, yo creo que pueden estallar en conflictos de largo aliento, ¿no? Entonces puede ser un periodo ríspido en ese sentido. Yo creo que es importante, y en una de las columnas que escribí para GESOR, yo planteo justamente esta preocupación, ¿no? Va a haber que tener mucha sutileza y muñeca en el manejo del diálogo entre los espacios sindicalizados, entre los docentes, que generalmente, como te decía, no son afines al gobierno, y el gobierno, ¿no? Y de ambas partes yo creo que va a haber que trabajar muy fuerte en ese sentido para no volver a perder un periodo, un quinquenio en esto de quién le gana la pulseada a quién, de quién manda, de quién realmente es el que gobierna, ¿no? Tiene que haber comprensión de ambas partes. Ojo, esto no es, una cosa es decirlo y otra cosa ponerlo en práctica, digo, pero lo primero es formularlo e intentarlo hacer. Yo creo que hay que incluso tener equipos de trabajo, de negociación permanente. Mirá lo que te digo, o sea, equipos de trabajo de negociación permanente, voceros que estén permanentemente relacionados desde el gobierno con los espacios sindicales. Que no sea simplemente que frente a un conflicto salga a hablar la cabeza visible del gobierno y decir algo de los sindicatos, o salga la cabeza visible del sindicato a hablar mal del gobierno. Esa cosa de diálogo insultante por los medios o desafiante por los medios, me parece que no. Que habla de una inmadurez institucional y nos hace mucho mal, ¿no? Pero entonces es de esperar con ese panorama que vos planteás que vamos a tener 5 años de conflicto, si no cambian las actitudes de las dos partes. Sí, o sea, yo he visto que esta situación en lo previo puede pintar hacia ahí, esperemos que no. Como te decía, yo creo que en principio las autoridades que han sido designadas, por lo menos lo que yo conozco, he visto hasta ahora como designados, creo que hay algunos actores que todavía no han sido designados, algunos consejeros, otros, bueno, eso habrá que ver qué características de personas entran en esas designaciones. Son personas con tendencia al diálogo, pero yo creo que va a ser un periodo complicado, ¿no? Sobre todo el inicio del gobierno en los primeros meses se va a marcar mucho la cancha y va a marcar lo que va a ser el resto del tiempo. Acordate que también en estos primeros meses se construye el presupuesto, ¿no?, para el quinquenio. En el gobierno pasado tuvimos fue una hecatombe en ese momento. Siempre es un momento de conflicto, pero ahora uno pensaba que, bueno, los sindicatos más cercanos, se quiere, por una cuestión ideológica, al gobierno, hubo rispideces importantes. De alguna manera los sindicatos ideológicamente son opositores al nuevo gobierno. Yo creo que las rispideces de por sí van a ser mayores. Entonces, creo que vamos a estar en un terreno resbaladizo de negociación permanente. Vamos a ver que no queden rehenes, en definitiva, todos, ¿no?, el resto de los actores, pero va a ser difícil. ¿Y qué pasa, de tu visión, en el sistema político, que si bien todos coinciden en la importancia de la educación, no se logra concretar una real política de educación que trascienda los periodos de gobierno y que, más allá de las diferencias que se puedan tener, el gobierno que entra no desarme lo que lo que hizo el que sale? Y es que uno le parece que está a la tapa libre actuar así, tener políticas educativas en donde podamos tener consenso a largo plazo, sin importar cuál es la rotación en el poder. O sea, viene el siguiente, que no haya una refundación de cero y decir todo lo otro estaba mal. Yo creo que hay unas señales, porque algunas declaraciones en ese sentido
sobre todo he escuchado a Robert Silva en ese sentido decir que se van a tomar las cosas positivas y los logros del gobierno anterior y que se van a mantener. Eso me parece una excelente señal. Yo creo que es por ahí donde hay que caminar. Y bueno, imagino que en el MEC pasará lo mismo. Pero bueno, yo creo que es parte de una cuestión que está relacionado con el último artículo que escribí en Agresor, que tiene que ver más con el futuro de la democracia en América Latina, que es nuestra construcción, a veces desde estos lugares tercermundistas en ese sentido, ¿no? En ese sentido de construcción de cultura política, en donde generamos cosas refundacionales, o sea, ¿no? Nuevamente en un periodo, el otro estaba todo mal, volvemos de cero. De pensar yo tengo la razón y el otro está equivocado. Exacto, y luego cuestiones caudillistas, ¿no? Nuestra sociedad se ha construido sobre caudillismos y todavía tenemos una manera de actuar en ese sentido, ¿no? Entonces, el diálogo maduro requiere realmente generar equipos y en este caso interpartidarios, algo que en algún momento se intentó hacer y que no cuajó. Vamos a poner diferentes actores de diferentes partidos para hacer políticas de consenso. Y bueno, y al poco tiempo estaban o todos peleados o no se trancaban esas discusiones después a la hora de votar, porque con esto de la figura de la disciplina partidaria, y si perdemos esta batalla es reconocerle al otro que en esto estuvimos mal, y si reconocemos esto tiene un costo político. O sea, no sigamos midiendo las cosas desde la chacrita del costo político, vamos mal, y ese es el problema que yo veo de inmadurez política, aún siendo Uruguay, cuando uno ve la región, uno de los sistemas en ese sentido igual más maduro, así que imagínate cómo estaremos en otros lugares, ¿no? Tenemos que salir de la cuestión del razonamiento en torno al costo político, en algunas áreas que son claves, ¿no? Educación, salud, trabajo, o sea, ahí creo que hay que establecer políticas de largo alcance y que sean proyectadas en consensos entre los partidos y que superen los periodos de gobierno siguientes. Eso es algo que tenemos que aprender, que hemos fallado en estos periodos, y el campo educativo ha tenido que ver ese fracaso con algo, porque hay lecturas que todos los partidos se hacen y están de acuerdo, pero luego no las ponen en práctica, ¿no? Por esta cuestión de ver quién finalmente saca una tajada de rédito de ese espacio de poder, ¿no? O sea, ese ha sido uno de los problemas que esperemos se subsane. Inicialmente, como te decía, yo creo que hay un preconflicto instalado y que va a ser duro en ese sentido. Pero bueno, es un desafío. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene este nuevo gobierno va a ser tanto en el Parlamento, una oposición amplia del Frente Amplio justamente, que va a tener que negociar muchas cuestiones, y va a haber una oposición desde los movimientos sociales que no le son afín, no eran quizás un poquito más afín al Frente Amplio y hubo conflicto igualmente, ¿no? O sea que creo que ahora la conflictividad en lo previo uno piensa que va a ser mayor. Y bueno, tenemos todo un desafío como sociedad en ese sentido, porque bueno, es también una oportunidad. Yo creo que estos preconflictos y estas cosas de cuestiones de ver elementos de crisis son también una posibilidad de pegar el salto en madurez, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Nos jugamos mucho ahí, como te decía en el otro, nos jugamos mucho. Muchas gracias.